Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nagmag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Cómo estás? Ten preguntó antes de sentarse en la silla. Mag todavía no le había invitado a sentarse, pero Mag no dijo nada. Muy divertido, respondió Mag brevemente. ¿No tienes algo para mí? Al escuchar la pregunta de Ten, Mag frunció levemente el ceño, mientras pensaba en su corazón. ¿Por qué tendría que comprarle algo a Ten? Estoy bromeando, dijo Ten. ¿A dónde vas a ir hoy? Pensé en invitarte una comida, dijo Ten. Tengo que ir a comer con mi papá, respondió Max sin rodeos, haciendo que Ten se congelara un poco. ¿Tu novio vino contigo? Ten preguntó. Sí, fue a ver la fábrica con mi padre. Probablemente estará aquí pronto, respondió Mac con una sonrisa. El rostro de Ten estaba ligeramente ofendido, pero no dejó que se notara. Mac pudo sentir que Ten estaba sorprendido al ver que Nan se ocupaba de la empresa de su padre. Las manos de Nan abrieron la puerta de la oficina de Mac. De hecho, estaba a punto de regresar a su oficina en el estadio, pero cuando Mac le vio un mensaje de texto para decir que Ten estaba en su oficina, Nan inmediatamente fue a ver a Mac. Hay invitados, dijo Nan en un tono normal, antes de acercarse para pararse junto a la silla de su novio en la oficina de Mac y después miró a Ten con una expresión molesta en su rostro. Justo ahora Pitten vino a verme. ¿Qué pasó con papá? Preguntó Mac buscando a su padre. Regresó a su oficina, dijo Nan. Ten miró ese rostro con una expresión de disgusto cuando Nan lo interrumpió. Parece que tu oficina está vacía. ¿Es por eso que vienes a visitar a Mac? Preguntó Nan. No estoy muy ocupado. Al pasar me detuve para preguntarle a Mac para ir a comer juntos. Es casi mediodía, dijo Ten. Está bien. Es fácil encontrar comida frente a la fábrica, dijo Nan con una sonrisa en la comisura de su boca. Tenemos que darnos prisa para volver al trabajo. Probablemente no podremos ir muy lejos para conseguir comida, dijo Mac inmediatamente. Al ver que lo dijo de manera agradable, Nan de repente se levantó y sonrió. Entonces vamos. De repente la secretaria de Maga apareció y dijo que iba a salir a almorzar. Maga sintió con la cabeza. Nan salió de la oficina de su amante y se dirigió directamente a la oficina del padre de Mag. El novio de Mag, ¿por qué no habla correctamente? Dijo Ten. Mag estaba secretamente insatisfecho cuando vio las críticas dirigidas a su amante. Hablamos normalmente así, frente a papá, dijo Nan. Ten sonrió un poco. Es cierto, mi amigo, dueño del hotel donde llevé a Mag a comer, ha abierto un nuevo restaurante. El ambiente es muy bueno. Si Mag está interesado en ir, puedes decírmelo. Puedo llevarte ahí. Está justo al lado del río, dijo Ten. Mientras que Ten continuó hablando, hace que Mac piense inmediatamente en la historia de Anne. Por lo tanto, había un sentimiento cálido en su corazón. Pero antes de que pudiera decir algo más, el padre de Mac y Nan abrieron la puerta. Hola tío, lo siento, no entré a saludar al tío primero. Ten inmediatamente levantó la mano para presentar sus respetos al padre de Mac. Está bien, ¿vas a ir a almorzar con nosotros? Preguntó el padre de Mac. Sí, respondió Ten, pero no voy a ir a un buen restaurante. Solo voy a comer en un restaurante normal, dijo el padre de Mac. No importa, puedo comer lo que quiera el tío, Ten respondió, sin saber en qué tipo de tienda le gusta comer normalmente al padre de Mac. Bien, entonces vámonos, es casi mediodía, habrá mucha gente. Después que terminamos de comer, volvemos corriendo a la reunión. Papá fijó una hora para que el jefe del departamento de fábrica viniera a la reunión. Tenemos que regresar, tenemos una reunión.
El padre de Mac dijo y les mostró que tenían un trabajo que hacer. Sí, papá, respondió Mac, antes de tomar sus pertenencias personales. Nan luego se acercó a Mac. Mac se rió en secreto antes de caminar junto a Nan. Ten se fue junto al padre de Mac. Tío, ¿no quiere subir al auto? Ten preguntó, cuando vio que Nan, Mac y el padre de Mac pasaban por el estacionamiento. No es necesario, la tienda está cerca. Simplemente caminemos y llegarás, dijo el padre de Mac. Sí, respondió Ten, pero en secreto sonrió un poco, porque el sol estaba muy fuerte. Mac, ¿la comida aquí es deliciosa? Ten le preguntó a Mac. Hace calor, pero puedo soportarlo, dijo Mac, y Ten sonrió secamente, hasta que se detuvo frente al supermercado. Al costado vio un edificio de oficinas al lado de la fábrica, lo que lo hizo detenerse inmediatamente, porque cree que la tienda no tiene el restaurante habitual, como dijo el padre de Mac. Al menos probablemente sea un restaurante con aire acondicionado, pero terminó siendo un restaurante debajo de un edificio de oficinas, con mesas de madera por todas partes. Lo importante es que hay gente que trabaja en la fábrica, que sale a sentarse a comer. Kunki-cha, siéntese. ¿Cuántas personas hay contigo para que pueda limpiar la mesa? Preguntó una vendedora que conocía al padre de Mac. 4 personas, respondió el padre de Mac, antes de entrar. Todos los empleados de la fábrica levantaron la mano para honrar al padre de Mac de forma relajada, porque el padre de Mac era muy amable con todos. Nan y Mac se sentaron uno al lado del otro. Ten vio que tenía que sentarse junto al padre de Mac. ¿Vas a comer aquí? Ten volvió a preguntar al padre de Mac, solo para estar seguro. Entra y siéntate. Este restaurante es delicioso y también está limpio. La comida se cocina a pedido. Puedes pedir lo que quieras, dijo el padre de Mac. Mac se rió en secreto ante la expresión de Ten. Me parece inaceptable tener que sentarme en un restaurante a la carta como este. ¿Qué puedo traerte? Se acercó un empleado y le preguntó. Quiero pasta de pimientos fritos con carne y huevo frito, dijo Nan. Probemos esto. Quería comer esto desde ayer, dijo el padre de Mac de manera normal. Después Mac y el padre de Mac se giraron para mirar a Ten. Entonces, ¿qué quieres? Le preguntó el empleado. No sabía qué pedir. ¿Puedo pedir lo mismo que pidió Mac? El empleado aceptó. Para Mac no agregó ajo, ¿verdad? Preguntó el empleado, porque recordaba que Mac no comía ajo. Trae una Pepsi, 4 vasos de hielo, dijo Nan. Caminamos un poco, está sudando, dijo Nan. Viene el sudor goteando del cuero cabelludo de Mac. Mac recogió el paño y se empezó a limpiar. Y le dice a Nan que lo limpie. Después Nan pasa el paño de un lado a otro. Papá, ¿sabías que tu hijo es muy tentador? Nan dijo directamente, bromeando con la cara de su novio. El padre de Mac se rió entre dientes porque sabe que Mac y Nan le están haciendo una broma a Ten. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.